Buenas noches, hermanos. Quiero empezar leyendo un versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Por qué le comento acerca de este versículo? Hace aproximadamente 7 meses, unos días antes de que empezara esta pandemia, en lo personal estaba atravesando una crisis, bueno, en realidad varias crisis, en lo emocional, en lo espiritual, y fue en ese momento cuando Dios usó a un hermano, en realidad a toda una familia, el cual abrió las puertas de su casa para que yo estuviera viviendo con ellos unos días. Y me tomo el atrevimiento de, antes de empezar a compartir el mensaje con ustedes, a honrar a un hermano que hoy está en la presencia del Señor. Nico, si podés compartir la imagen de don Carlos. Le agradezco mucho a él, le agradezco a toda su familia el tiempo que hemos estado juntos, que me brindaron hospitalidad, que no solamente eso, sino ver el ejemplo de él y su familia buscando a Dios cada noche en oración, todos juntos. Esos son imágenes, son ejemplos que van a quedar grabados en mí. Y también quisiera honrarle por el servicio que él tuvo para con la iglesia, siendo un hermano misionero en Colombres. Aquí está Joaquín, él puede dar fe de eso, un hombre de mucha fe, de gran ejemplo. Así que bueno, mi abrazo para con la familia, mi afecto y mi corazón está con ellos. Bien, ahora sí, con el mensaje. Como iglesia estamos realizando un plan de lectura bíblica que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Como se habrá dado cuenta, estamos ya en los últimos 4 capítulos, nos faltarían los últimos 4 capítulos del Apocalipsis para reflexionar. Y quiero felicitarlo, porque no es una tarea fácil tener que leer toda la Biblia en un año. Hay muchas dificultades, hay muchas pruebas y distracciones de por medio, pero que haya llegado hasta acá realmente es para felicitarle. Bien, en esta ocasión quiero que reflexionemos juntos acerca de 2 capítulos del libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el capítulo 20. El martes pasado, nuestro hermano Juan Pacheco, él nos compartía acerca de la gran ramera, ¿no?, que es Babilonia, o todo un sistema religioso que va a haber en ese momento y que va a caer. De hecho, cuando empieza el capítulo 19, esta Babilonia ya ha caído. Y el contexto de este capítulo 19 refiere a eso, y permítame hacerle una pregunta a modo de introducción. Es saber si usted en algún momento de su vida ha sido invitado a un banquete. Navidad y Año Nuevo también cuenta como banquete, no se preocupe. Son comidas, platos que los ve a lo largo de toda una mesa larga, extensa, y tanta comida por tanto tiempo que incluso ya llega a comer por inercia, bueno, más o menos así. Y esto es lo que va a presentar el capítulo 19. En realidad son 2 banquetes. Este banquete, el primero, nosotros vamos a participar de él, pero el segundo banquete nosotros solamente vamos a ser observadores, solo vamos a ser espectadores. Si tiene una Biblia a mano, acompáñeme a Apocalipsis 19, versículo 9.
dice lo siguiente: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, este primer banquete es el banquete de las bodas del Cordero. Ya cayó Babilonia, ya cayó la gran ramera. Hay un motivo para celebrar. Pero hay dos acciones de este banquete que quiero que nos centremos, que reflexionemos. En las bodas del Cordero estará el Cordero Jesús y su novia o su esposa, la iglesia. Dice un versículo anterior, el versículo 8, y a ella, se refiere a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Bien, entonces la primera característica de esta esposa es el lino fino o las acciones justas de los santos. Entonces quiero apelar a usted, hermano, hermana, en este tiempo que pueda recordar o tratar de hacer memoria cuáles son las acciones que usted ha estado haciendo en este último tiempo por el cual cree que va a ser recordado. Repito, ¿por cuáles acciones usted cree que va a ser recordado? Esto que yo mencionaba al comienzo de nuestro hermano que está en la presencia del Señor, Carlos, yo lo voy a recordar así, como un hombre que todos los días leía la palabra, como un hombre que me abrió las puertas de su casa y me hospedó. Entonces, usted podría pensar cuáles son las acciones por las que usted va a ser recordado. Esto es lo que está diciendo el versículo 8. Las acciones justas de los santos. ¿Sí? En segundo lugar, limpio y resplandeciente. Está hablando, se acuerda del lino fino, las acciones justas, y en segundo lugar, que es un lino limpio y resplandeciente. Quiero pedirle algo, hermano, yo sé que no es una novedad, yo sé que incluso desde que conoció al Señor, que esto lo tiene en cuenta, pero lo voy a recordar de todos modos, y es, ejercite su pureza. No es fácil mantenerse puro en un contexto de aislamiento en el que no todos nos ven, o casi nadie nos ve, que la integridad se pone en juego. Entonces, cuando usted está solo, cuando no hay nadie, y también cuando está con varias personas, ejercite su pureza. Esto es lo que está hablando en el contexto de las bodas del Cordero. Pero hay un segundo banquete en este capítulo 19. El mismo capítulo 19, versículo 19, dice: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, recuerda que en el contexto de este capítulo 19 la gran ramera o Babilonia había caído. Bueno, todavía faltan un par de enemigos que tienen que recibir su justo castigo. Uno de ellos es la bestia o el anticristo y el falso profeta, que irá por delante de este anticristo haciendo milagros y en el cual mucha gente va a caer en sus engaños. Entonces, este capítulo 19 es un capítulo de victoria. El versículo 17 dice: vi un ángel que estaba de pie en el sol
y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces este segundo banquete refiere a reyes, grandes reyes que han sido derrotados, que se alzaron contra Dios, pero perdieron. Entonces, nosotros no vamos a participar de este banquete. Los que van a participar de este banquete son las aves. Se van a alimentar de estos reyes que mueren en guerra. Entonces, quiero que nos centremos en una expresión que leí recientemente que está en el versículo 20. Refiere a las personas que han sido engañados y recibieron la marca de la bestia. Yo creo que todo el tiempo estamos en contacto con personas que son engañadas por el enemigo. Si revisas sus chats, sus contactos, las personas con las que ve a diario, periódicamente, nunca se ha puesto a pensar de que esta persona está siendo llevada a un destino muy duro, muy cruel, que es participar junto con la bestia y el falso profeta de toda una red de mentiras y engaños. Esta persona que usted tiene ahora en su mente está siendo engañada, y esta persona puede servir como carne de banquete a aves del cielo. Esto es lo que está diciendo acá la Biblia. Entonces la pregunta que surge es: ¿qué está haciendo usted por los engañados? Y para finalizar, recordemos el primer banquete son las bodas del Cordero. Recuerde cuáles son las acciones por las que usted quiere que en el tiempo se acuerden de usted. Segundo, limpio y resplandeciente, ejercite su pureza. El segundo banquete son los reyes que cayeron guerreando contra Dios, las aves que comen esas carnes, pero hay muchos engañados por estos enemigos. Entonces la pregunta que surgía era: ¿qué está haciendo usted por los engañados? Y este tercer punto tiene que ver con el capítulo 20, y dice que una vez que todo esto termina, comienza el reinado de Jesús. Va a ser un reinado milenial, un reinado por 1000 años. Pero quisiera leer un fragmento de un autor. Esto, aprovechando que está el autor del libro acá presente entre nosotros, que es Sergio, lo leí de su libro Perspectiva del Cielo. Es una cita de N.T. Wright que dice lo siguiente: lo que usted haga en el presente, cuando pinta, predica, canta, cose, ora, enseña, construye hospitales, perfora pozos, hace campañas por la justicia, escribe poemas, se encarga de los más necesitados y ama a su prójimo como a usted mismo, todas estas cosas perdurarán en el futuro de Dios. Son parte de lo que podríamos denominar la construcción del reino de Dios. ¿Qué le quiero decir en otras palabras? Si bien es un reino milenial que se va a establecer en el futuro, recuerden lo que decía Jesús mientras Él estuvo acá en la tierra: el reino de Dios ya está acá. No es necesario esperar a que se cumplan todas estas profecías del Apocalipsis. El reino de Dios ya está acá. Y usted tiene la tarea de construir ese reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo para la construcción del reino de Dios? ¿Cuáles son esas cosas por las que usted va a ser recordado?
cómo está ejercitando su pureza. Y quiero cerrar también con un extracto del libro de Sergio Volart, Perspectiva del Cielo. Él dice en la página 138 y 139, preste mucha atención: cuando Dios salva a una persona mediante la obra del Espíritu Santo y la lleva a que siga a Cristo como su discípulo, esa persona se convierte en una señal y un anticipo de lo que Dios quiere hacer por la totalidad del cosmos. ¿Qué es lo que quiero que usted pueda reflexionar o usted pueda entender con este mensaje, hermano, hermana? No es necesario esperar a que todas estas profecías del Apocalipsis se cumplan para que usted sea una imagen visible de ese reino de Dios. Usted es la persona apartada, consagrada por Él, para que ejercite aquí esas acciones justas por las que va a ser recordado. No espere a que se cumpla este reino milenial. Hágalo aquí, en este presente. Y yo le aseguro que puede vivir en forma personal y propia todas las promesas que Dios ha hecho desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que tenga una semana de bendición y llena de victoria. Que el Señor le bendiga ricamente. Muchas gracias, Marcos.